Bienvenidos nuevamente a otro video más. En esta oportunidad, el video que les traigo es un ejemplo de cómo hacer un estado de resultados. Para ello, tengo este pequeño ejemplo y les voy a leer lo que se debe de realizar. Con los datos que se le presentan, elabora el estado de resultados y el balance de situación general, el cual lo vamos a hacer posteriormente en otro video. Si el ejercicio de ganancia, calcule el impuesto sobre la renta, en este caso va a ser del 25%. También tenemos el nombre de la empresa, el propietario y un balance ajustado, ¿verdad? De saldos ajustados al 31 de diciembre de 2019 para que elabore los estados financieros correspondientes. Es decir, que este ejemplo me va a servir también para hacer y elaborar, más bien dicho, el balance de situación general. Pero en esta oportunidad vamos a concentrarnos en el estado de resultados. Cuando no se tiene la suficiente experiencia o habilidad para elaborar estados financieros, cuando nos presentan un balance ajustado, es importante primero clasificar las cuentas que corresponden al estado de resultados y también clasificar las cuentas que corresponden al balance de situación general. Para ello, les voy a mostrar rápidamente la clasificación que se debe de hacer cuando uno no tiene mucha experiencia para esto y separar claramente las cuentas de resultados y del balance general. Para empezar, por ejemplo, tenemos caja que es activo para nosotros. Clientes, bancos también es activo, clientes es activo. El IVA por cobrar es un derecho, es activo. Mercadería, inventario inicial. En cuanto a mercadería, podemos mencionar que va a ir en el estado de resultados porque forma parte del producto que se vendió. ¿Por qué razón? Porque esta mercadería es la mercadería que corresponde al mes de enero. Por lo tanto, forma parte del costo de un producto. Posteriormente se van a percatar por qué lo vamos a clasificar como un gasto, o sea, pérdida. Los alquileres pagados anticipados es un activo porque es un derecho, mobiliario y equipo. Todos los bienes para uso de la empresa representan un activo. Los gastos de organización, pues es un activo diferido. Proveedores es un pasivo, ¿verdad? Porque son las empresas que nos proveen producto al crédito. Acreedores es pasivo porque le debemos a determinadas empresas o personas por cualquier cosa que no sea mercadería. Documentos por pagar es pasivo. Normalmente y regularmente todo lo que diga por pagar es pasivo. Sueldo de administración es pérdida. Todos los sueldos para una empresa son pérdida. Las ganancias, como en este caso está representado por las ventas, en este caso ventas es ganancia. Los sueldos, como dijimos, son pérdida. El ISR trimestral es un impuesto que va a servir para rebajar el ISR anual, por lo tanto es un derecho, por decirlo de esta manera, y lo vamos a clasificar como activo. Compras es un gasto, sería pérdida. Devolución y rebaja sobre compras es un ingreso, se clasifica como ganancia. Gasto sobre compras es un gasto, pérdida, igual que devolución y rebaja sobre ventas. Todas las bonificaciones para la empresa representan una pérdida. Los intereses gasto, como su nombre lo indica, también es un gasto, es una pérdida. Los intereses percibidos es algo que se recibió por parte de una institución financiera, es un producto, o sea, una ganancia. Todas las depreciaciones en contabilidad deben de clasificarse como pérdida, porque es el desgaste físico que sufren los bienes. Las amortizaciones es la reducción gradual de un activo intangible, por lo tanto también es una pérdida. Aquí, por ejemplo, tenemos las depreciaciones acumuladas. Las depreciaciones acumuladas para efectos de comprensión se van a clasificar como pasivo. Sin embargo, todo lo acumulado, en este caso las depreciaciones y amortizaciones acumuladas, realmente corresponden a cuentas reguladoras del activo. Cuentas incobrables es pérdida. Luego tengo la estimación que la vamos a clasificar como pasivo. Es de esta manera como se clasifican las cuentas y en estos momentos lo único que me va a interesar es utilizar las cuentas que corresponden a pérdida y ganancia, porque estas son las que se van a trasladar al estado de resultados. Y por último, normalmente en este tipo de ejercicio se presenta la variante también de que hay un inventario final de mercaderías. Este inventario final de mercaderías puede ir en dos, o más bien dicho, debe de ir en dos estados financieros. Va a ir en el estado de resultados como parte del costo de ventas, sin embargo, va a ir en el costo de ventas, pero se va a restar, por ejemplo, a la mercadería disponible porque representa el inventario final que es de diciembre y no va a formar parte del costo de ventas. Por esa razón, tiene que ir en el estado de resultados restado. Ahí posteriormente lo vamos a ver.
Y por supuesto, como es una existencia, tiene que ir en el activo. Ahora entonces vamos a proceder a elaborar el estado de resultados ya habiendo clasificado las cuentas. En este caso, repito, solo me interesan las cuentas de pérdida y de ganancia. Voy a entonces a ocultar las cuentas que no nos van a servir para que de esta manera tanto mi persona como ustedes puedan visualizar de mejor manera las cuentas que realmente nos van a servir para elaborar estos estados financieros o por lo menos el estado de resultados. Aquí estoy ocultando todas las de activo, todas las de pasivo, ¿verdad? Y por supuesto, aquí lo vamos a dejar. Voy a ocultar esta también. Estas tres. Y por supuesto, también voy a ocultar esta otra. Muy bien. Como pueden observar entonces, las únicas cuentas que me van a servir son las que dicen pérdida y ganancia. Las demás las vamos a obviar por el momento. Iniciamos entonces a estructurar el estado de resultados. Acá ya tengo un formato previamente elaborado para que se de una manera más rápida puedan comprender la estructura del estado de resultados. Como todo estado financiero debe de ir identificado con el nombre de la empresa, la fecha de elaboración del 1 de enero al 31 de diciembre, y si no quiero utilizar el signo o el símbolo de quetzales, también se puede agregar en esta parte del encabezado, por ejemplo, cifras en quetzales. Muy bien. Este estado de resultados lo voy a dividir en varios segmentos. Primero voy a empezar a explicar entonces el primer segmento que se llama ingresos de operación. Y los ingresos de operación, lo voy a marcar aquí con otro color. Estos ingresos de operación representan los ingresos que recibe la empresa frecuentemente, que son parte del giro habitual de la empresa, en este caso las ventas. Vamos a iniciar entonces por buscar dónde están las ventas. Tenemos acá, por ejemplo, las ventas. Para mejor comprensión voy a ir marcando las cuentas que voy utilizando y así de esta manera podremos visualizar qué cuentas nos hacen falta para elaborar el estado de resultados. Entonces tenemos las ventas brutas, que en este caso las ventas brutas se le asignó este nombre porque normalmente en algunas empresas siempre las empresas son objeto de que les devuelvan producto en mal estado o que el cliente no esté satisfecho con el producto. De lo contrario, pues no se utiliza devolución y rebaja sobre ventas. También lo encontramos acá. Como es pérdida, como ustedes podrán observar, vean lo que va a suceder en estos momentos. En esta ocasión le voy a restar los 2,000 quetzales. Y vean lo que sucede. Entonces a esto ya se le llama compras, o más bien dicho, ventas netas. Repito entonces, a la cuenta ventas se le va a restar las devoluciones y rebajas sobre ventas, y este resultado, como ustedes están viendo acá, se le llama entonces compras netas. Lo pueden ver acá claramente. Ventas netas, perdón. Ventas netas, esto es lo que realmente la empresa vendió por la devolución a que fueron objeto. Vamos a continuar entonces con el segundo segmento, que se llama costo de ventas o costo de lo vendido. También es el nombre que se le llama al siguiente segmento. Este segmento tiene una característica especial porque las cuentas que ustedes están visualizando normalmente son las que incluye el costo de ventas. Normalmente estas son las cuentas que lo componen. Y para ello voy a empezar entonces a ingresar las cuentas que integran el costo de ventas. ¿Qué es el costo de ventas? El costo de ventas representa la cantidad que para la empresa le costó vender el producto. Para ello empezamos con el inventario número 1 de mercaderías, que es el inventario de enero. Acá está. Se recuerdan que habíamos mencionado que es pérdida porque va a ir en el estado de resultados como parte del costo del producto que se vendió. Por supuesto, la mercadería de enero no puede estar en diciembre, se tuvo que haber vendido, especialmente, por ejemplo, si son productos perecederos.
Ahora tenemos esta otra parte de acá. En este segmento que les voy a marcar en estos momentos, van a ir todas aquellas cuentas relacionadas con las compras. Vean ustedes esta parte de acá. Son todas las cuentas que tienen que ver con compras. Y para ello vamos a empezar a buscar entonces las cuentas, por ejemplo, compras. Voy a empezar a buscar compras. Tenemos acá compras que tiene 32,000 quetzales. Y por supuesto también gastos sobre compras que tiene 3,000 quetzales. Tenemos acá entonces 32,000 y quiero que vayan viendo el movimiento de las cantidades que estoy ingresando. En esta ocasión, por ejemplo, voy a corregir algo por acá. Aquí son 3,000 quetzales. Este 32,000 con el 3,000, como usted puede observar claramente allí en el estado de resultados, se suma porque cuando una empresa compra, normalmente en algunas ocasiones pagan flete, ¿verdad? Entonces es parte del costo de un producto y lo tienen que sumar a las compras. A esto se le llama compras brutas. Las compras brutas, entonces, como pueden visualizar claramente, son aquellas compras que incluyen el flete, por ejemplo, impuestos aduanales, acarreos también, por supuesto. Pero también vemos que hay devolución y rebaja sobre compras. ¿Por qué razón? Porque normalmente también puede suceder que durante el año la empresa devuelva un producto en mal estado, un producto que no reunió las condiciones necesarias, entonces lo pueden devolver. De todas maneras, si no se devolviera el producto, podemos dejar con cero este espacio, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Esto es un esquema ya previamente elaborado para que sea más fácil la estructura o la elaboración del estado de resultados. Veamos entonces dónde está devolución y rebaja sobre compras. Acá tenemos que tiene 1,000 quetzales. Esta devolución entonces la vamos a colocar acá. Y el resultado entre la resta de 35,000 y los 1,000 quetzales es lo que le llamamos entonces compras netas del año. Acá pueden observar entonces ustedes las compras que la empresa hizo durante el año fue un total de 34,000. ¿Qué se va a hacer entonces? Quiero que observen este pequeño detalle acá. El inventario 1, o sea, lo de enero, se debe de sumar con las compras del año. A eso se le llama mercadería disponible porque es la cantidad de producto con que la empresa va a disponer para poder vender sus productos. Quiere decir que durante el año la empresa tenía como inventario inicial 173,500 más los 34,000 que compró durante el año, va a contar con un total de 207,500 quetzales de mercadería. Sin embargo, en diciembre se hace un inventario final, ¿verdad? Y resulta que el inventario que se elabora o que se practica en esas fechas, por supuesto va a ser menos. ¿Por qué razón? Porque la mercadería se tuvo que haber vendido, si no en su totalidad, en una muy buena parte, ¿verdad? Y eso precisamente es lo que vamos a ver en estos momentos que se procede con este procedimiento o este proceso, esta mercadería. Como se mencionó anteriormente, aquí tenemos el inventario final de mercadería que es del mes de diciembre, por lo tanto lo voy a marcar. Vean la cantidad que tiene, 42,000 quetzales. Esos 42,000 representan lo que sobró en el año. Por lo tanto, observemos bien acá el efecto. Estas dos cantidades, como ustedes pudieron observar claramente, se restaron y el resultado se pasó a la tercera columna. A esto en contabilidad se le llama costo de lo vendido porque representa el costo de la mercadería que la empresa vendió durante el año. Muy bien, ahora veamos algo muy importante. Vamos a subir un poquito por acá. Quiero que observen las ventas netas. Las ventas netas durante el año ascienden a 488,000 quetzales. Pero precisamente el costo de esa mercadería fue de 165,500 quetzales. ¿Qué sucede acá entonces? Resulta que la empresa, algo que le costó
165.500 lo vendió en 480.000. Por lo tanto, como esas dos cuentas no son de la misma naturaleza, porque esta cuenta es ganancia, ventas netas, o este resultado es ganancia, y este otro resultado es costo, o sea, un gasto o una pérdida, estas cantidades se deben de restar para así obtener lo que se llama en contabilidad la ganancia bruta en ventas, o también se le llama margen bruto, como lo pueden ver acá, margen bruto. Y para ello voy a restar a las ventas netas, le voy a restar precisamente el costo de lo vendido, y lo que me da, observen, es lo que se le llama margen bruto o ganancia bruta. Es muy importante saber el significado de los resultados o los subtotales, porque de esa manera vamos a poder comprender qué se hace posteriormente con las cantidades que le siguen. Repito entonces, esto es margen bruto, sinónimo ganancia bruta en ventas. Como es ganancia, por lo tanto, la empresa todavía tiene utilidad, y de esta utilidad se van a ir deduciendo otros gastos, como los podemos ver en el esquema que estamos compartiendo en pantalla. Muy bien, entonces ya terminamos el segundo segmento. Vamos entonces al tercer segmento. Este tercer segmento se llama gastos de operación. ¿Qué son gastos de operación? Bueno, los gastos de operación son todos aquellos gastos que realiza la empresa durante el año para poder operar o funcionar. Los gastos de operación, como se podrán observar, se dividen en dos grandes grupos. Gastos de distribución, es decir, gastos de venta, aquellos gastos que tienen que ver con la sala de ventas. Es decir, que en esta parte voy a incluir todos aquellos gastos que se efectúan dentro de la sala de ventas. Por ejemplo, sueldos, sala de ventas; bonificación, sala de ventas; depreciación moler equipo, sala de ventas; depreciación vehículos de reparto. Quiero hacer mención con respecto a la depreciación vehículos de reparto. Realmente aquí no dice, por ejemplo, que los vehículos son de sala de ventas, pero se sobreentiende que son vehículos para repartir producto, por lo tanto corresponden a un gasto de la sala de ventas. Estas son algunas cuentas que están incluidas en este pequeño ejemplo. Sin embargo, pueden ir otras cuentas, como por ejemplo, bono 14, sala de ventas; indemnización, sala de ventas; vacaciones, sala de ventas; alquiler, sala de ventas; todo lo relacionado a la sala de ventas, así como por ejemplo la publicidad, que sirve o es un gasto que se efectúa para poder incrementar las ventas, por ejemplo. Y también, por ejemplo, podría ir acá material de empaque consumido. ¿Por qué razón? Porque el material de empaque consumido es una cuenta que se utiliza como pérdida, y que tiene que ver con las ventas, ya que representa los gastos que se efectúan por la envoltura o el empaque de los productos vendidos. Vamos a continuar entonces a asignarle las cantidades correspondientes a estos gastos. Tenemos entonces sueldo, sala de ventas, y bonificación, sala de ventas, y lo empezamos a buscar por acá. Por ejemplo, aquí tengo 65,000, ¿verdad? Tengo la bonificación, sala de ventas, con 2,000 quetzales. Entonces lo ingresamos. 65,000 van en la primera columna, porque luego se van a sumar con los gastos de oficina. Aquí tengo esto. Luego empiezo a buscar las depreciaciones de sala de ventas y de vehículos de reparto. Tenemos aquí entonces 2,000 quetzales de depreciación mobiliario, equipos, sala de ventas, y de vehículos tenemos 16,400 quetzales. 2,000 y 16,400 quetzales. Perdón, esta no va acá, es acá. 2,000 dijimos y 16,000 quetzales. Vamos a corroborar el dato, porque si no los voy a confundir. 2,000 y 16,400. Vamos a corregir aquí, son 16,400, y de esta manera finaliza los gastos de venta o gastos de distribución. El resultado, por supuesto, se escribe a la par para que se pueda observar claramente. Acá está, ¿verdad? Estos son los gastos que se efectuaron dentro de la sala de ventas. Y como dije, también el otro grupo que conforma los gastos de operación
son todos aquellos gastos que se efectúan en las oficinas o la administración. Y a esto se le llama gastos de administración. Y esta sería la otra parte del segmento que se llama gastos de operación. No olvidemos este nombre, ¿verdad? Gastos de operación, que lo conforman dos tipos de gasto, los gastos de venta y los gastos de administración. Continuemos entonces con el ingreso de las cuentas y, como les digo, es importante marcar las cuentas. Ahora sigue sueldos de administración, que tiene 85,000 quetzales, y de una vez vamos a ingresar esta otra que tiene 2,500. 85,000, que es los sueldos de las oficinas o de administración, y una bonificación de 2,500. Vamos a continuar entonces con la depreciación mobiliario y equipo, depreciación mobiliario y equipo de administración, que tiene 4,000, y la amortización de gastos de organización, que tiene 3,800. 4,000, 3,800. Vamos a corregir acá. Y solo me hace falta una cuenta, que son cuentas incobrables, y representa todas aquellas cantidades que se pueden perder porque un cliente no pagó. Y en este caso tenemos 360 quetzales. Muy bien. Ya teniendo estos datos, es importante que observen lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Después de haber ingresado los dos gastos, es decir, gastos de venta y gastos de administración, estas dos cantidades que estoy marcando entonces, o que estoy señalando, se deben de sumar, y ese total es lo que se diría el total de gastos de operación. Se suma 85,400 más 95,660. Esto es entonces el total de gastos de operación. Vamos ya entonces casi armando el estado de resultados de esta manera un poco sencilla, ¿verdad? Pero a la vez comprensible, para que puedan ustedes estructurar un estado de resultados. ¿Qué otras cuentas pueden ir dentro de, por ejemplo, dentro de estos gastos de administración? Dentro de estos gastos de administración pueden ir, por ejemplo, como se mencionó, igual que en gastos de venta, todas las prestaciones laborales como bono 14, vacaciones y indemnización de la oficina o administración. Todas las depreciaciones que digan y que mencione oficina o amortización, gastos generales de oficina, también papelería y útiles consumidos de oficina, etcétera. Estos pueden ir acá también dentro de los gastos de administración. Ahora vamos a observar el siguiente procedimiento. Recordarán ustedes, y vamos a hacer una pequeña reducción. Vamos a ver, voy a reducir un poquito esto para que puedan visualizar las dos cantidades que me interesa que vean. En este caso tenemos acá el margen bruto. El margen bruto, como se mencionó anteriormente, significa también la ganancia bruta en ventas. Esta ganancia se va a restar con gastos de operación, ¿verdad? Porque, como se ve claramente, esta cuenta en gastos o este subtotal, ¿verdad? El margen bruto es una utilidad, es una ganancia, y los gastos de operación que están acá, pues lógicamente son pérdida. Entonces, ambos resultados deben de restarse. Muy bien. Esa diferencia en contabilidad, pues dependiendo del criterio de la persona o del contador, vamos a asignarle el nombre siguiente, o se le puede asignar los nombres siguientes. Vamos a restar entonces. Voy a hacer uso de esto. Entonces, a 322,500 le voy a restar 181,060. Vean ustedes entonces, a esto se le llama, voy a cambiar el nombre acá, sí, ganancia en operación, dejémoslo como ganancia en operación. Por supuesto, también se le puede llamar diferencia positiva en operación, o diferencia en operación positiva, o sea,
Es cuestión de criterios y de gustos, ¿verdad? Pero en esencia, esto es una ganancia. Todavía tenemos ganancia. Porque a la hora de restar, si ustedes se dan cuenta, no me dio negativo, todavía sigue siendo positivo. Al dar positivo está dando una indicación, ¿verdad?, de que es una utilidad todavía. Si hubiese dado pérdida, me hubiera dado negativo a la hora de ingresar las cantidades y el resultado hubiese sido negativo, sería pérdida del ejercicio. Bueno, entonces ya terminamos con este segmento. Veamos entonces. Resumiendo, veamos acá claramente esta parte de acá. El primer segmento fue ingresos de operación, el segundo segmento costo de ventas, el tercer segmento los gastos de operación y por supuesto el tercer segmento son otros gastos o otros ingresos, ya sea financieros u otros gastos generales, por ejemplo. Acá tengo ingresos financieros, ¿verdad? Puede ir también primero gastos financieros y luego ingresos financieros. No hay ningún problema con eso. Sin embargo, voy a ingresar conforme el orden que aparece acá. Voy a empezar entonces con, si se dan cuenta, ya marqué todas las cuentas y tengo dos sin marcar. Tengo 600 de intereses gasto, ¿verdad? Que son los intereses que el banco me cobra por algún préstamo o algo. Y también tengo intereses percibidos, que son los intereses que recibo por ejemplo, una inversión. En este caso vamos a ingresar las cantidades como son y si se percatan ya las cuentas todas están totalmente marcadas. Tenemos entonces 1900 para percibidos y 600 para gasto. Lo voy a colocar aquí en la tercera columna de una vez debido a que ya no hay otro tipo de ingresos financieros. ¿Qué otro tipo de ingresos financieros pudiera haber? Por ejemplo, bueno, podría ser comisiones bancarias, comisiones ganadas, por ejemplo, perdón, descuento. Aquí iría algo muy interesante. No son comisiones bancarias, lo que sería, por ejemplo, descuento sobre compras, ¿verdad? Eso sería un ingreso financiero. Ahora, dentro de los gastos financieros, me hace falta colocar la cantidad, son 600 quetzales. En gastos financieros, ahí sí puede ir las comisiones bancarias, es decir, aquellas comisiones que se le pagan al banco por algún servicio que nos hayan prestado. ¿Qué se hace con estas cantidades? Es muy importante que pongan mucho ojo a lo siguiente. Vean bien. Vamos a quitar esto mejor. Esto va acá. Esto es lo que quiero señalar. Esto es ganancia, ¿verdad? Los 141,000 es ganancia. Los ingresos financieros, como su nombre lo indica, son ganancia. Por lo tanto, se van a sumar. Los gastos financieros, como su nombre lo indica, son gastos, o sea, es pérdida. Se van a restar. Y aquí tengo otros grupos que hasta el momento pues ya no hay más cuentas, pero les voy a indicar que otras cuentas podrían ir en otros gastos. Por ejemplo, multas y recargos, que son todas aquellas multas que se pagan por haber pagado, digamos, fuera de tiempo algún impuesto o que se haya calculado mal un impuesto y se tuvo que haber pagado alguna multa por esto. Este es un ejemplo de que podría ir en otros gastos, pero también podría ir en otros gastos, por ejemplo, donativos. Ahí está. Pero como no hay, lo voy a dejar con 0, ¿verdad? Y si hubiese, se resta, ¿verdad? Otros ingresos puede ser, por ejemplo, alquileres, ¿verdad? Alquileres ganados o también, por ejemplo, comisiones ganadas, ¿verdad? Y todos aquellos ingresos que no sean de operación, por ejemplo. Tenemos acá. Y como no tengo nada, pues 0. Si hubiese, pues se suman, ¿verdad? Muy bien, porque se sumarían porque son ganancia y como todavía tenemos ganancia en operación, por eso se suman. Entonces vamos a proceder a calcular la ganancia preimpuesto, es decir, la ganancia antes de calcular el impuesto. Vamos a proceder entonces a hacer las operaciones correspondientes para determinar la utilidad. Veamos. Ganancia preimpuesto va a ser de la siguiente manera. A la ganancia en operación o diferencia positiva en operación le voy a sumar
los intereses recibidos, le voy a restar los gastos financieros y a esto se le llama ganancia preimpuesto. Y para finalizar, solo me queda el cálculo del ISR, que en este caso es el 25%. Para ello me voy a trasladar a la hojita que tengo aquí a la par para que ustedes puedan visualizar de mejor manera cómo se calcula el impuesto sobre la renta para que les sirva en un futuro en un trabajo que usted tenga que realizar. Veamos primero veamos la utilidad, que es 142.740. 142.740. Muy bien. Vean entonces el cálculo del impuesto sobre la renta. Tengo la ganancia preimpuesto, que ya la ingresé, y tengo intereses percibidos. ¿Pero por qué razón tengo intereses percibidos? Bueno, realmente los intereses percibidos lo tengo acá y lo voy a restar por una sencilla razón. Los intereses percibidos, por supuesto que son ganancias. Sin embargo, estos intereses, de acuerdo a la legislación guatemalteca, el banco tuvo que haber retenido el impuesto sobre la renta correspondiente. Por lo tanto, estos intereses ya no vuelven a pagar impuesto. Es decir, la empresa no vuelve a pagar impuesto sobre estos intereses que ya pagaron impuesto anteriormente. Por lo tanto, le voy a restar la cantidad de intereses que el banco me pagó, que fueron 1.900. Repito, esto es para el cálculo del ISR. Y vean ustedes el subtotal. ¿Por qué le puse subtotal? Porque también hay otros gastos no deducibles. Por ejemplo, si hubieran multas, las multas son gastos no deducibles, es decir, en palabras sencillas, gastos no permitidos. Y si hubiese alguna cantidad o una multa, se debería de sumar porque no se debe de considerar como un gasto, por ejemplo, y lo sumaría acá, ¿verdad? Y con base a eso se calcula el impuesto sobre la renta. Pero como este no es el caso, le voy a quitar esta cantidad. Sin embargo, lo dejo ahí para que ustedes puedan visualizarlo. Esto que ustedes están viendo ahora se llama renta imponible. Esta renta imponible la voy a marcar bien para que ustedes lo puedan visualizar. Renta imponible significa la cantidad a la cual se le va a imponer el porcentaje, que es el 25% anual, ¿verdad? Sobre la ganancia después de haberle restado los intereses y después de haberle sumado las multas, por ejemplo. Después de haber hecho esas pequeñas operaciones, a eso se le llama renta imponible y luego se le va a aplicar, como usted puede ver acá, el 25% de impuestos sobre la renta, que me va a dar entonces un total de 35.210. Esto es entonces el ISR que la empresa va a pagar, en este caso 35.210. Por lo tanto, esta cantidad la voy a trasladar al estado de resultados. 35.210. 35.210. Y ahora, ¿qué se hace con estas cantidades que me quedaron al final del estado de resultados? Bueno, realmente lo que voy a hacer ahora es que a la ganancia preimpuesto le voy a restar el ISR, ¿verdad? Para que quede bien claro, se resta porque es un impuesto que la empresa debe de pagar, por lo tanto la utilidad de la empresa va a disminuir. Y a esa cantidad, a ese resultado, se le llama ganancia post impuesto. Es decir, que la ganancia en este caso es de 107.530, que va a ser entonces la ganancia ya real de la empresa después de haberle restado el impuesto sobre la renta. Muy bien, esto ha sido entonces una breve explicación sobre el estado de resultados, esperando que este video realmente les sea de utilidad y que lo ponga en práctica. Entonces, en la próxima oportunidad voy a explicar el otro estado financiero, que es muy importante, por supuesto, el balance de situación general. Bueno, hasta acá hemos llegado entonces, esperando que este video les sea de utilidad, y siempre lo invito a que se suscriba a mi canal para recibir notificaciones
cuando suba videos que seguramente le van a ser de mucha utilidad, sobre todo en la carrera de aquellos que están estudiando el área contable. Hasta la próxima.